Es un placer ver tantas caras, muchas conocidas, muchas amigas. Ha llegado ya el final del ciclo por esta temporada, el 10x10, donde nos hemos marcado un registro muy alto y en muchos, haciendo un brevísimo balance, hemos alcanzado ese registro, pero somos ambiciosos y les prometo que para el próximo año, la segunda temporada, será mejor, tendrá algunos ajustes, pero de lo que estoy realmente orgulloso como coordinador del área de literatura de la Casa de la Cultura es de la gente que he elegido este año, porque lo ha hecho en todos los casos con una gran brillantez, como sabéis, y estoy orgulloso por la receptividad, el cariño con que nos han recibido en las localidades de donde hemos ido, en San Basilio, en General Cabrera, en Moldes, en San Pacho, en Elena, donde hemos sido recibidos con un grandísimo cariño. Y como le decía a una compañera periodista hace un momento, es realmente emocionante ver en la mirada ese brillo de cariño y gratitud que te hace sentir que estás haciendo bien las cosas, lo cual nos eleva el nivel de responsabilidad. Hemos hecho este ciclo con dos objetivos básicos. El primero, la reivindicación de la lectura como acto emancipador. Y en este sentido hemos conseguido bastante. Hemos conseguido que cada uno de los lectores, que ese es el papel que vienen a cumplir los invitados, no vienen como especialistas, ni vienen ni siquiera como escritores, vienen como lectores sensibles e inteligentes, capaces de transmitir ese otro mundo que hay en la lectura de un poema, de un cuento, o como en el próximo año que haya en una novela. Ese es brevemente es uno de los objetivos. El otro ya es de carácter político, de política cultural. La cultura, como dije en la primera intervención al inaugurar este ciclo, no es una abstracción, tampoco lo es ni la libertad ni la democracia. Por esto las políticas culturales deben estar por encima de las mezquindades, de los intereses particulares, de partidos, de grupos, deben ir mucho más allá y ser abarcadores, ser generosos y con este propósito es que hemos trasladado este ciclo, la mitad de este ciclo, a otras poblaciones, porque en eso consiste la democracia. Una práctica perfecta, una práctica que nos permite concretar todo aquello que nos proponemos en un plano de igualdad, de colaboración y, me reitero, de generosidad. Eso es la democracia. La libertad, el ejercicio de la libertad es la emancipación. Y si somos conscientes a partir de una lectura, saber que en el instante que ha durado la lectura hemos sido emancipados, hemos sido autónomos independientes, también lo seremos. La conciencia de eso lo será a la hora de elegir a nuestros gobernantes y después no tener excusa para decir este gobernante es bueno, este gobernante es malo, la culpa la tiene el gobierno. Entonces, hay que diferenciar que esos gobiernos, esas instituciones, somos nosotros quienes delegamos en el acto de votar un trozo de nuestra soberanía, la parte de alícuota de soberanía que nos corresponde como individuos de una sociedad libre y democrática. Y en este sentido creo que estamos creando un clima favorable a este propósito. La posibilidad de que hoy tengamos a María Teresa Andrueto pone
la guinda en un postre muy exquisito que hemos venido degustando a lo largo de estos meses, desde abril en adelante, porque ella les hablará, les descubrirá el mundo de César Vallejo a través de uno de los poemas fundamentales de la literatura, no diré hispanoamericana, de la literatura universal. Los dejo con ella. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por venir, por estar acá. Muchas gracias a Antonio por la invitación a formar parte del ciclo, de este ciclo de poetas o de escritores leyendo cuentos o poemas de la literatura universal. Gracias a la organización, a todos los espacios de organización que han hecho, que hacen posible el ciclo y que hacen posible que yo venga acá. Y también especialmente a algunos amigos que están en la sala, queridos amigos, amigas, bueno, de la vida. Le decía a Antonio, hace un momento, me intimida un poco la idea de clase magistral y todo eso, porque también me pasó hace poco que fui a un lugar y daba una charla sobre narradoras y pusieron conferencia magistral y me asusté, porque si bien tengo formación académica que valoro, que quiero y que me da sustento y me alimenta, nunca he trabajado en la academia, o sea, no me siento una académica, no... Entonces, bueno, también me gustaba, o me gustaba más, otra cosa que él también dijo, que es esto de un espacio de lectura, ¿no? Personas, lectores de ciertas obras que venimos aquí a compartir impresiones de lectura. Y entonces, bueno, la distribución de los textos, la elección de los heraldos negros para mí, o la elección de mi persona para pensar algo en torno a este poema de César Vallejo, es responsabilidad de Antonio, y bueno, y me ha tenido la gracia para mí de hacerme volver, sobre todo a mis 17 años, a mis años de formación particularmente, y bueno, en algún momento me volví al libro para ver si estaba citando bien, porque la verdad que este poema, algunos poemas de Trilce, algunos poemas de los Heraldos Negros, bueno, he conservado en la memoria hasta hoy, indelebles, ¿no? En el paso del tiempo, 40 años en la memoria, un poema. Entonces, ¿cómo no? ¿Se escucha bien? Entonces sí, como está mejor esto, ¿no? Entonces sí, como decía Enrique Banch, la memoria es un verso recordado. Entonces, bueno, la gloria es un verso recordado. Entonces, bueno, Vallejo tiene en la vida de todos nosotros, en mi corazón, la gloria, por supuesto. Pese a que mis búsquedas de escritura después han ido por otros lugares, por una poesía... ¿Se escucha? ¿Sí? Por una poesía más... menos elevada, llamémosle, de un registro menos elevado, menos poético en el sentido más tradicional de la palabra. Ha ido una búsqueda a una poesía más, al poema relato, un poco del que habla Pavese. Voy a empezar por leerlo, por compartirlo con ustedes, pese a que es un poema que seguramente estará en el corazón de todos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre.
Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Leí por primera vez Los Heraldos Negros, el poema, el libro del mismo nombre, otros libros de César Vallejo a los 17 años, en las clases de literatura hispanoamericana que daba el profesor Iber Verdugo en la carrera de letras de la Universidad Nacional de Córdoba. A su memoria entonces, mi agradecimiento de lectora. En aquellos mismos años, en uno de los pabellones de la facultad, había una puerta con un cartel que decía Aula Vallejo. Puerta por donde entraba y salía un hombre a quien nadie parecía dar importancia. Muchos años más tarde, ya fuera de la universidad, ya más ligado a mi tarea de escritura, supe que ese hombre era el poeta español Juan Larrea, quien se exilió y murió en Córdoba, uno de los mayores y mejores interlocutores de Vallejo, una de las personas que más sabía de su vida y de su obra, además de ser él un gran poeta. Escrito entre 1915 y 1918, según los poemas fueron apareciendo en periódicos y revistas de Trujillo y de Lima, Los Heraldos Negros fue publicado por primera vez en julio de 1919, aunque el pie de esa primera edición lleva fecha de 1918 porque Vallejo esperaba que un poeta amigo, eso nos pasa, escribiera unas líneas introductorias. Fue su primer libro y en él se puede ver el momento de formación, de transformación que atraviesa el poeta desde un modernismo decadentista hacia una poética sumamente personal que va a marcar toda la poesía del continente y de la lengua. El modernismo del que provenía Vallejo estaba bajo el influjo omnipresente de Rubén Darío, también bajo la impronta de José Santos Chocano y de Leopoldo Lugones, a todos los cuales había leído. Para el momento de la escritura de este libro liminar en Hispanoamérica, Vallejo formaba parte de un grupo literario en Trujillo que se llamó primero La Bohemia Trujillana y luego Grupo Norte. Fue gracias a su inserción en estos grupos que conoció, además de los nombrados, Lugones, Chocano, Darío, la obra del modernista uruguayo Julio Herrera y Reisig, una de sus mayores influencias, en consonancia a sus temperamentos torturados, la culpa y los asuntos oníricos. A fines de 1917, Vallejo ya se había trasladado a Lima, donde se vinculó con escritores e intelectuales posmodernistas y simbolistas. Ese contexto literario en Trujillo y en Lima signó al Vallejo de aquellos años, lo que sin duda se sumó a lo que él tenía de propio, todo lo cual produjo esa tensión entre tradición y vanguardia que definió su escritura de manera tan personal. Tensión entre el lenguaje castizo, colonial, arcaizante, propio de las gentes de su patria chica, convencimiento de que la poesía se construye en línea con la tradición, búsqueda de confluencias entre la tradición poética europea, francesa particularmente, y su recoger el guante de la tradición latinoamericana, y al mismo tiempo la idea de ruptura que desde temprano lo habitó en la convicción de que un gran escritor es, al mismo tiempo, alguien que va en línea con la tradición y alguien que se desvía de todo lo que antes se hizo. Continuidad y variación, tradición y ruptura. Así, la influencia modernista en Vallejo y cierta marca de lo americano, originario y ancestral se unen a su condición de poeta vanguardista que prefigura el surrealismo en América Latina. El surrealismo y otras vanguardias, por cierto. Un poco más adentro en el poema, la rima consonante, de potente sonoridad, fuerte, muerte, blasfema, quema, palmada, mirada, para dar algunos ejemplos, es en líneas generales una rima tradicional, acorde con el gusto y las tendencias estéticas de la época. Sin embargo, la primera estrofa y la línea final
muestran cierto desvío, tal vez cierta incomodidad con la tradición poética en la que esté inserto. Nos dicen que hay golpes en la vida que no logran encajar en las reglas de pensamiento, de sentimiento y de escritura que lo preceden. Golpes que tienen tal fuerza que la tradición no logra cobijarlos y entonces hay que salir a romper la sintaxis, el sentido, las poéticas, para encontrar sentidos nuevos al sinsentido de vivir. Por eso tal vez la circularidad de esa frase, hay golpes en la vida tan fuertes, que el poeta, con la que comienza y termina el poema, que el poeta no logra o no quiere completar la tensión no resuelta entre lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y su rompimiento o su destrucción. Los Heraldos Negros fue impreso en los talleres de la Penitenciaría de Lima. La obra iba a aparecer como en 1918, tal como está fechada, pero la demora en su salida se debió a que Vallejo esperó vanamente el prólogo que le había prometido su amigo, el poeta Abraham Valdelomar. Lo cierto es que el libro comenzó a circular recién en julio de 1919 en su pequeño tiraje. Recibió elogios del propio Valdelomar y de otros poetas y críticos que resaltaron su tono renovador, su originalidad. El libro está compuesto, por 69 poemas, y el poema que da nombre al libro y que nos ocupa esta tarde es su puerta de entrada. Se trata de un poema de 5 estrofas, 4 estrofas de 4 versos y un verso final suelto, huérfano. Un poema que se presenta como si fuera un falso soneto. 4 cuartetos compuestos de versos de 14 sílabas, con excepción de los versos tercero y cuarto, que son en decasílabos. Es decir, estamos hablando alejandrino y en decasílabo, estamos hablando de los versos más tradicionales de la tradición poética en nuestra lengua. La rima tiene un esquema ABCA, o sea, primera con cuarta, segunda y tercera, para la primera estrofa, y después rima casi siempre fuerte, rima consonante en los versos pares de las otras 3 estrofas, con el último verso, el verso final, como decíamos, libre, más que libre, desolado, desolador. 17 versos, entonces, que equivalen a entre 15 y 16, según como se las vea, oraciones o frases desde el punto de vista sintáctico, y a unas 12 unidades de sentido. Frases, versos y unidades de sentido interrumpidos en 5 ocasiones por puntos suspensivos. Todo ello para hablar de esos golpes de la vida que de tan fuertes, de tan tremendos, han perdido ya su nombre. Golpes tan fuertes que quién sabe lo que uno puede llegar a hacer cuando los recibe, golpes que nos destruyen hasta dejarnos sin palabras, como los mismos puntos suspensivos que nos abisman. Golpes como un mazazo en la cabeza, como una bomba sobre una escuela en Gaza, como la muerte de una persona amada. 5 estrofas. 4 estrofas de 4 versos y un verso final que nos devuelve al comienzo del que nunca hemos salido del todo. Circularidad. Trampa vital en la que no cesamos de caer. Sobre este breve texto viene girando desde hace una centuria la poesía en lengua castellana. Hay en los versos del poema cierta lógica que el poeta a la vez sigue y rompe hasta dejarnos en la intemperie de nuestra subjetividad. Rigor sintáctico, rigor lógico y a la vez desvíos de la norma, rupturas de lo esperado, de modo que en medio de un desarrollo en cierto modo racional quedamos sus lectores plantados en el sinsentido, en ese borde a la orilla del silencio al que se nos ha llevado. Quedamos, por cierto, abandonados en el borde mismo, un vacío, un abismo, en el que apenas puede hablar el silencio, esa grieta, esa llaga, por donde la vida se expresa en todo su sinsentido. Lo racional, perturbado por lo irracional, por lo imposible de comprender, y luego cierto intento de explicación que naufraga en ese yo no sé, evidencia del abismo hacia el que nos llevó, cierta explicitación también de un modo de poetizar que luego hará mayor elipsis en los poemas de Trilce. El poeta de Trujillo, que publicó su primer libro cuando tenía 26 años, seguramente habrá escrito estos poemas antes de los 25. Son años en los que le suceden episodios trágicos.
años en los que el destino, como a él le gusta llamarlo, ya sea por las suyas, ya sea llevado de la mano por él mismo, se encarniza. Ese poeta, muy joven por entonces, pertenecía todavía a una tradición poética que teníamos, como sabemos, la marca indeleble de Darío y de Lugones, en quienes el verso tradicional pesaba mucho, de modo que aquí y así oscila Vallejo entre la versificación clásica y la ruptura entre la tradición y una vanguardia que empieza a torcerle el cuello al cisne y a la lengua, quiebre del lenguaje que con él nace para todos nosotros. Tradición, traición, podríamos decir, en esa tensión que el poeta presenta, tensión aún no resuelta completamente en los heraldos negros entre las formas clásicas y las rupturas vanguardistas que se avecinan y que en Trilce se muestran en todo esplendor. Así, en las estrofas segunda, tercera y cuarta, la construcción es a todas luces clásica, corrida apenas de lo musical y rítmicamente esperable. Pero esas formas de la tradición en las que se instala, no sin cierta incomodidad, el joven poeta, pero esas formas de la tradición en las que se instala, no sin cierta incomodidad, el joven poeta, ya aparecen junto a un lenguaje en cierto modo regional y a la vez más personal. Un lenguaje que anuncia todo el Vallejo experimental que vendrá después, que como tal vez saben, esa experimentación trabaja mucho sobre los arcaísmos de la lengua. Si uno va a Trilce y piensa taona, por decir horno, taona estuosa de aquellos, mis bizcochos, bueno, tiene mucho, es un lenguaje que va hacia lo experimental buscando también en el pasado, que me parece que es la gran innovación de Vallejo, en el pasado latinoamericano, ¿no? En el poema que nos ocupa esta tarde, vemos entonces a un poeta que busca su lengua en su tierra y en su gente. Y vemos también, bajo una mirada profundamente existencial, ya en pleno los que serán por siempre sus temas centrales: el destino, la muerte, el dolor, la orfandad, el absurdo de la existencia, Dios y la culpa, sobre todo la culpa. Desde el comienzo del poema comprendemos que el poeta nos habla a todos, a un tú plural, el colega humano, golpeado como él mismo por la vida. Nos habla acerca de estos heraldos mensajeros de la muerte, concibe a lo humano en continua amenaza, a merced del destino, indefensos nosotros ante esos golpes, que son pocos pero nos cambian la vida sin que tengamos opción a defendernos o protegernos, e incluso ni tan siquiera a encontrar la explicación. Momentos que nos marcan para siempre, que abandonados de Dios nos hacen perder la fe adorable. Después, cuando al final, en alguna de sus formas, nos llame la muerte, nos llame con la dureza de un golpe en la nuca, nos volveremos azorados, el yo, el tú y todos los tú incluidos en el poema, ante ese desconcierto de vivir que alimenta la línea más intensa, esos versos en los que el hombre, tan empobrecido como digno de consuelo, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como un charco de culpa en la mirada. La muerte y el destino personificados, nombrados con mayúscula, equiparados a los Cristos, a los Atilas, a Dios. Intento de explicación del poeta para otros, para nosotros, para sí mismo. Reflexiones en busca de una lengua que combine un registro de oralidad, un registro coloquial, la mano de alguien que se posa en el hombro para decirnos que en la vida hay golpes tremendos, con otro registro altamente metafórico que incluye la resaca de todo lo sufrido, lo que se empoza como un charco de culpa y las crepitaciones de panes que ya no podremos ofrecer a los otros. Casi podemos oír la conversación entre amigos, la voz de ese alguien que ha puesto su mano en el hombro de otro alguien, desolados ambos, para decirle que en la vida de todo hombre hay golpes que de tan tremendos no tienen nombre. Con esa oralidad comienza y termina el poema, y eso es algo que escapa a los recursos de la poesía de la época. Pero al mismo tiempo, por otra parte, la rima del poema es, como decíamos, fuerte, muy potente, casi siempre muy ajustada a la tradición de la rima en nuestra lengua, y el ritmo es más potente aún. Y esa potencia rítmica lleva un patrón de verso alejandrino, como decíamos, verso clásico, si los hay. Todo esto le da al poema la espléndida condición de letra para decir en voz alta.
Saben ustedes que no todos los poemas se prestan para decir en voz alta. Palabra para la dramatización, para el recitado. Y es en ese nivel de texto cantado donde oralidad y ritmo explotan, se complementan y definen. Vallejo utiliza un verso grande, un verso elevado, para hablar de algo grande en la vida de todo hombre, algo que tiene que ver con los grandes temas, el destino, la angustia, la culpa y la concepción de un Dios que nos ignora o nos castiga. Para eso utiliza un castellano muy elaborado y al mismo tiempo tan contemporáneo, un castellano en el que nos llegan los ecos de San Juan de la Cruz, las proximidades entre su reiterado yo no sé con aquel un no sé qué que quedan balbuceando del canto espiritual. Entre los muchos recursos que habitan el poema, uno de los más transitados es la repetición, que toma múltiples aspectos, desde los más evidentes, la repetición del verso inicial como elemento circular de apertura y cierre, o la repetición de la exclamación yo no sé, o la repetición de los puntos suspensivos, hasta otras formas más sutiles de reiteración como las comparativas, como del odio de Dios, como si la resaca de todo lo vivido, sonoras, rostro más fiero, lomo más fuerte, el uso de las F, o semánticas, hablar de rostro, hablar de lomo, o ya de modo más evidente el uso reiterado del verbo ser, que ocupa buena parte del poema. Son pocos, pero serán tal vez los potros de Bárbaros Atila, son las caídas hondas de los Cristos del alma, son las crepitaciones de algún pan, y por supuesto la repetición pobre, pobre. El hombre se evidencia como pobre en sus recursos y sobre todo tan digno de lástima. A las múltiples formas que toma el recurso de la repetición se suman las imágenes de oscuridad, negrura, barro, hondura, barbarie. Mensaje y mensajeros de desolación y muerte para esa pérdida de fe en los demás y en sí mismo, para esa culpa de vivir. ¿Cómo seguir después de esto? ¿Cómo hace él para seguir? El lenguaje acompaña en una búsqueda, se diría, religiosa, teológica, en la que el alma del yo poético y las almas del tú plural que nos implica son el pozo al que van a parar los sufrimientos humanos. Finalmente, como el todo es más que la suma de las partes, en la espléndida combustión de todos sus recursos, asuntos, sonoridad y estructura, el poema se eleva, se agiganta hacia la oración, hacia el ruego, la letanía. La sonoridad que domina el poema remite en su potencia también a lo mejor de la poesía de Rubén Darío. El título mismo se corresponde con un poema de Darío que se titula Heraldos, en el que los heraldos, más vitales que en Vallejo, los de Darío, traen recuerdos de un amor pasado, mientras que en el poema que nos ocupa son mensajeros siniestros, siniestros anuncios de muerte, a la vez que el espíritu general del poema, su ánima, podríamos decir, no deja de traer ecos del poema que en lo personal a mí más me gusta de Darío, aquel que se titula Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Bueno, encontramos en el poema, si escarbamos un poco, muchos vasos comunicantes con el poema de Vallejo. ¿De qué golpes nos está hablando el poeta? Aquí quiero hacer un pequeño desvío hacia la vida del poeta, entendiendo que la vida de todo hombre alimenta la escritura que produce. ¿De qué golpes nos está hablando Vallejo? El 22 de agosto del año 1915, 3 años antes de la edición de Los Heraldos Negros, murió a los 26 años su hermano Miguel. El hermano inmediatamente mayor, a quien Vallejo inmortalizó en el poema que se llama justamente A mi hermano Miguel, que integra el libro Los Heraldos Negros. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes, etc., ¿no? Poema conmovedor, y cuyo rastro aparece en varios, el rastro de Miguel, de su pérdida, aparecen varios otros poemas de ese libro, y también aparecen poemas de Trilce, también en el antológico Trilce 23,
las dos hermanas últimas, Miguel que ha muerto, y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. Sin dudas, Los Heraldos Negros, el libro y el poema que nos ocupa fueron escritos bajo el duelo por la pérdida de ese hermano. Pero también hay algo más oculto en Vallejo, algo que él se ocupó de ocultar, digamos, de invisibilizar, diríamos, más bien, y que yo creo que alimenta el sentimiento desolador de los poemas de este libro y particularmente de ese poema, ¿no? ¿Cuál es el hecho? También en los años anteriores a la publicación de Los Heraldos Negros, Vallejo tuvo un episodio oscuro en el que perdió su puesto como profesor y pasó días en la cárcel, unos 200 días creo, después que se negó a casarse con una novia o con su novia que murió por un aborto al que él la indujo. Entonces, bueno, todo, por un lado, el sentimiento de culpa que eso le produce, y por el otro, la condena social que eso tiene en su entorno, me parece que es algo que está muy, muy presente en el espíritu de este libro. También por esos años murió su madre. Por todo ello, imagino el libro se escribe en un sentimiento de culpa y desolación. El alma es como un pozo y el hombre, él como hombre y todo hombre, se encharca en sus carencias y en sus faltas. En fin, que toda obra está más visible o más oculta, habitada por la vida de un hombre, del hombre o la mujer que la produce. La poesía, como toda expresión literaria, es, como dijo Oscar Mazota en Sexo y Traición en Roberto Arlt, una conciencia dialogando con el mundo. Siguiendo en esa línea, siempre se ha asociado el dolor de Vallejo y la culpa de vivir y el sinsentido, como decía, a la muerte temprana de Miguel, el hermano que se quedó en el pueblo y murió en la plenitud de su juventud y de su potencia física. Vallejo ha hablado y ha escrito mucho sobre él, sobre la hermandad perdida, pero así como esa muerte tremenda sucedida en los años de factura de los poemas de Los Heraldos Negros se vio fuertemente visibilizada en su obra, así también este otro dolor más oscuro del que les hablaba, más culposo, más oculto, que lo alimenta, es un episodio que él se ocupó de borrar, un episodio trágico, un golpe en la vida. Todo esto tendrá una profunda resonancia en su poesía y también en su vida toda la vida que le quede después, ya que hay críticos que consideran que es esa causa judicial por la que pierde el trabajo y pasa meses en la cárcel, la que lo decide abandonar el Perú, hacer el viaje definitivo a París, desarrollar una mirada política del mundo en la que el sinsentido de la existencia encuentra finalmente, creo yo, cierto contrapeso, su adhesión al marxismo y a cierta utopía política que lo acompañó hasta su muerte. Junto a la utopía política está siempre como una sombra lo teológico, la fe, la pérdida de la fe, que alcanza más tarde su punto más alto en el libro España aparta de mí este cáliz, en diálogo con las atrocidades de la Guerra Civil Española, y también encuentra, Vallejo decía, además de la vinculación con el marxismo y la utopía política que lo sostiene un poco en el resto de su vida, también encuentra las atrocidades de la pobreza que hacia el final de su existencia, en los años 30, se vuelve extrema y lo invade por completo. En párrafos de cartas de Vallejo que he leído aquí y allá, citadas por unos y otros, y también cartas, sobre todo en un libro que un poeta investigador inglés escribió sobre Juan Larrea, donde hay citas de cartas de Vallejo. El tema que aparece siempre es la falta de dinero, la pobreza, matizada por una feroz autoironía como un reaseguro de dignidad, ¿no? Una pobreza que por supuesto disimulan las fotografías que él se saca o que le sacan, entre ellas la foto antológica de Vallejo en la que se ve con esa pose de pensador mirando hacia un costado, hacia lo lejos, una foto en la que está de traje y de corbata, apoyada su mano sobre una mejilla, una foto que para nada hace pensar la miseria en la que está viviendo, ¿no?
La seguridad económica ya sabes tú que es y siempre ha sido mi fuerte, le dice en esa ironía que lo caracterizaba en una carta a Juan Larrea, una carta del 29 de enero de 1932. Para terminar, aprendí de memoria este poema a mis 17 años y ya no lo olvidé. Lo aprendí cuando no había tenido todavía en la vida esos golpes tan fuertes de los que él habla. Y entonces leía acerca del hermano muerto, de ese joven hermano con su vida trunca, sin imaginar que la hermandad perdida me atravesaría a mí también. Mucho después volverían cientos de veces esas imágenes suyas, esas palabras, cuando también a mí me llegaron, en la cuota parte de dolor que a cada ser humano le cabe, las ausencias, los fracasos y las muertes. Ahora que releo este poema fundacional para escribir estas reflexiones, el poeta vuelve a sorprenderme con una energía nunca ida. Vuelven las palabras oscuras, las zanjas de su caída, los charcos de la culpa, los inolvidables versos de la estrofa cuarta. Aquí estamos, así estamos. A 100 años de su publicación, casi 100 años, los hombres y mujeres de toda índole, volviendo como ayer, más que ayer si cabe, los ojos azorados, estos ojos que no acaban de comprender lo que nos sucede, no acaban de comprender el horror que hemos construido andando por nuestra propia vida. Me refiero al horror del mundo, ¿no? Eso que por ser nosotros causantes, tanto como receptores, nos desconcierta, como cuando alguien que no pensábamos ya ver nos toca por la espalda. Como sucede en los más grandes escritores de todos los tiempos, Vallejo ha convertido algo personal, la culpa cristiana frente al dolor y la muerte que él le ha causado a quien lo amó, y la también cristiana culpa de sobrevivir a quien ya no está, en culpa y dolor universal. Así como Kafka convirtió su temor al padre en temor a toda tiranía, así como Borges convirtió su temor, su falta de coraje en exaltación del coraje, así como Beckett convirtió su propio desconcierto en absurdo mundo, así Vallejo llevó el oculto dolor que la culpa alimenta a una categoría universal, y de eso trata finalmente el arte, a una forma estética que se quiere imperecedera. Gracias.